sobre lo que yo creo, hermanos, que es algo tan importante para nosotros, para los hijos de Dios. Y es algo que muchos de nosotros, yo pienso que la mayoría de nosotros puede recitarse de memoria. Puede hablar sobre esto en cualquier momento, en cualquier situación, ante cualquier persona. Pero es importante, hermanos, que a punto de iniciar un año más en el 2020, nosotros recordemos que la palabra siempre es la misma y que Dios es fiel a su palabra y que por eso tenemos que tocar este tema. Un tema que para nosotros es imposible que podamos vivir una vida si no seguimos aprendiendo cada día, entendiendo y agradeciendo a nuestro Dios por Él. Yo quisiera, por favor, que nuestra lectura estuviera en el Evangelio de Juan, el capítulo 3, versículo 1 al 7. Si usted no tiene su Biblia en esta noche, van a estar la mayoría de las escrituras en la pantalla para que ustedes puedan seguir conmigo también la lectura. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 del Evangelio de Juan. Muy conocido, como les digo, sumamente conocidas las escrituras que vamos a leer en esta noche, pero que es muy importante que estén claras, sobre todo en nuestro corazón. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, Nicodemo. No te sorprendas por lo que te estoy diciendo en esta noche, dice Jesús. No te extrañes, no te asombres, Nicodemo. No te maravilles, no te sorprendas, no te extrañes, no te asombres, tú que me estás escuchando en esta noche. ¿Por qué otra vez leer Juan 3 del 1 al 7? Una lectura tan conocida para todos nosotros. Porque si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no naces otra vez, no puedes entrar en el reino de Dios. No importa cuántos domingos estés aquí. No importa si vienes a todas las reuniones de una iglesia, no puedes entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que nacer nosotros de nuevo? En Efesios 2:1 se nos dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Jesús, el Hijo de Dios, nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Probablemente la mayoría de las personas que estén aquí ya estamos en la etapa siguiente a esto. En esta etapa, Él nos dio vida. Probablemente a algunos pueda ser que todavía no les haya dado vida. Y probablemente a algunos estarán esperando un tiempo más en su vida para poder gozar la vida que tienen y poder decirle al Señor ya dentro de algunos años, si es que Él lo permite: bueno, ahora es tiempo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, todos estuvimos en esta situación. Porque Adán, nuestro primer padre, quien fue creado a imagen y semejanza de Dios, a quien Dios le había dado la orden de que no debería de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, desobedeció. Y esa simple desobediencia suficiente fue para que ante la justicia de Dios hubiera una ruptura de la relación personal de Adán, Eva y su creador. Esa simple, entre comillas, desobediencia nos lleva a todas las generaciones siguientes a él, hasta la actual, el día de hoy, 31 de diciembre del 2019, a estar separados de Dios, a estar muertos, porque la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos 3:23, un verso muy utilizado por muchos de nosotros, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. He leído si ustedes tienen Facebook por ahí y tienen tiempo, y que en quien lo ha puesto no se va a sentir ofendido ni nada, pero dice que los niños vienen bien, que los niños nacen libres de maldad y que somos nosotros los adultos los que les enseñamos. Pero no es así. David decía: en pecado me concibió mi madre. En pecado. Cuando yo fui formado hace muchos años, fui concebido en pecado. Y pasé muchos años así, hasta que un día el Espíritu de Dios me permitió entender, arrepentirme y reconocer mi necesidad de una nueva relación con Dios hasta los 18 años de edad. ¿Por qué entonces es necesario nacer de nuevo? Porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, usted se hace la pregunta: ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Qué es volver otra vez a nacer de nuevo? Si ya nací una vez, cada uno de nosotros tiene una experiencia personal en cuanto a su nacimiento, se recordará, por supuesto que no en el momento, pero la fecha de su nacimiento sí la recuerda. ¿Y hace cuántos años? Yo nací el 1 de mayo de 1954. Esa es una fecha en donde no se me olvida porque es el día del trabajo, y es el día del trabajo que nunca trabajo, ¿verdad? Hasta ahora. Empecemos viendo qué significa, o qué no es, mejor dicho, el nuevo nacimiento. ¿Qué no es nacer de nuevo? Este nuevo nacimiento, llamado también regeneración, no es el bautismo, que esta escritura es la que se utiliza mucho para considerar que el bautismo o el bautizo es el nuevo nacimiento, porque dice Juan 3, versículo 5, el que no naciere de agua y del Espíritu, ¿verdad? Entonces, no es entrar al reino. El que no naciere de agua, pensando que el agua es la que se usa para el bautismo. Y dice también del Espíritu. Pero aquí cuando habla del término agua, se refiere al poder purificador de la palabra de Dios. Ese poder de la palabra que nos purifica a nosotros, como lo refieren los siguientes textos. En Efesios 5:26, cuando está hablando Efesios, Pablo a los Efesios, hablándole acerca de las relaciones en el matrimonio, le dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, para santificarla, habiéndola purificado en el agua, en el lavamiento del agua por la palabra. Es la palabra la que está logrando ese lavamiento, es la palabra que está logrando esa purificación. Eso es lo que se refiere aquí cuando dice que nacemos por el agua y por el Espíritu. Juan 15:3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Vuelve a utilizar el mismo término. La limpieza, la purificación es a través de la palabra. Y primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que el nuevo nacimiento no se refiere al bautismo. Cuando habla del agua, se habla de la palabra que purifica y que nos hace limpios. La regeneración tampoco, o el nuevo nacimiento, no es un cambio de costumbres. No es que usted cambió de forma de vivir. No es que ahora viene a la iglesia. No es que dejó ciertos vicios, que muchos pensamos que ese es un requisito para poder ser cristiano. Por eso muchos no quieren ser cristianos, porque no quieren dejar esos vicios. La regeneración o el nuevo nacimiento no es un paso natural del hombre en su crecimiento personal, como se habla ahora de crecimiento personal. Tampoco es un paso más en su desarrollo profesional. Dejó básicos, pasó a diversificado, llegó a la universidad, se graduó, hizo una maestría, 2 maestrías, 3 maestrías y ahora viene el doctorado. Esa no es una regeneración. No se refiere a su expertise tampoco. Yo tengo 50 años de estar trabajando en tal lugar, de hacer lo mismo. Por eso soy muy valioso, me requieren. Y tampoco es parte de la globalización, ¿verdad, Plinio? No es parte tampoco el nuevo nacimiento de la globalización. Hermanos, el nuevo nacimiento es una crisis espiritual, es una crisis, de veras, es una crisis que todos nosotros hemos pasado en algún momento. El nuevo nacimiento no es evolución, es involución. Es ir al regreso hasta morir a nosotros mismos. No es el desarrollo. La regeneración o nuevo nacimiento no es por obras buenas que uno haga. En Efesios 2, 8 y 9, otro versículo muy conocido: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay por qué jactarse, hermanos, porque no es por obras, es por la gracia de Dios por medio de la fe. Por eso somos salvos y por eso somos nacidos de nuevo. Un versículo que casi no escuchamos o no leemos nosotros, en Jeremías 13:23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer mal. Lo leo de nuevo: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer mal. Aunque querramos hacer el bien por medio de nosotros mismos, por nuestra carne, no podemos, porque estamos habituados, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y la regeneración no es por nacer en un hogar cristiano, hermanos, jóvenes, niños. La regeneración no es porque ustedes están viviendo con personas que conocen al Señor y que han nacido de nuevo. Y si hay aquí también un adulto que todavía piense que el estar viniendo aquí a la iglesia, que el estar cantando, que el estar ofrendando, que el estar participando aquí en la alabanza, eso es nacer de nuevo, estamos equivocados. No es nacer en un hogar cristiano. El nuevo nacimiento no se adquiere por descendencia natural, porque todo lo que así se adquiere es carne, nada más. Entonces, ¿qué es? La regeneración es obra de Dios, únicamente obra de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 13, conocido también,
a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. La regeneración, hermanos, es obra de Dios completamente. La palabra dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces, en este momento, aquellos que estamos pensando, bueno, entonces, ¿de qué me sirve si Dios es el que decide? Pero ahí es donde muchos están trabados todavía. Porque decimos, ¿cuál es mi participación? Si Dios es soberano, si Dios sabe quiénes van a ser salvos, quiénes no, quiénes van a nacer de nuevo, quiénes no. Pero la palabra es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es nuestra participación? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como es tan fácil, lógicamente, o el sentido común dice, ¿cómo va a ser posible que solo creyendo en el nombre de Jesús yo voy a ser salvo, yo voy a nacer de nuevo? Pues sí, eso se llama fe, hermanos, eso es fe. Yo recuerdo siempre un ejemplo, dice, ¿y usted tiene fe? Pues a veces. Miren, hermanos, nosotros ejercemos la fe todos los días. Cuando uno sale en la mañana todavía oscuro, 5 menos cuarto de la mañana, yo salgo preparado para lo que tengo que hacer, al lugar a donde voy a ir, a mi destino. Y antes de salir, yo no estoy pensando, ¿tendrá pache la llanta, alguna llanta el carro? ¿Me va a arrancar? ¿Le puse gasolina ayer? Yo solo salgo, llevo las llaves, enciendo el motor y tengo fe, creo en que me va a llevar. Esa es fe. Para los que usan transporte público, sabe que a pesar de cómo está nuestro transporte público, no está pensando, ¿verdad? Claro, en algún momento puede pensar usted, ojalá primero Dios, y voy a orar para que no me pase nada y no me vayan a asaltar. Pero usted se sube creyendo que va a llegar a su destino. La fe la ejercemos nosotros todo el tiempo. Y esa fe es la que Dios dice que nosotros tenemos que ponerla. Pero la fe en Jesús. Porque todos tenemos fe, pero es la fe en Jesús. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Ninguno de nosotros ha tenido la experiencia, creo, de que hemos tenido una parada cardiorrespiratoria. Ni aun nuestro hermano Carlos, que estuvo casi a punto. Pero como aquellas experiencias que leemos o vemos en la televisión, que nos vemos desde arriba, ¿verdad? Que se ven desde arriba, que están haciendo todo por sacarlo adelante. Algunos regresan, otros no regresan, otros ven la luz al final del túnel. Y a Lázaro le pasó lo mismo. Lázaro falleció. Marta y María, sus hermanas, estaban incluso hasta un poco molestas con Jesús porque no había llegado cuando le habían avisado que estaba enfermo. Y todavía se quedó 2 días en el lugar en donde estaba y tardó 2 días más en llegar a Betania. Cuando llega a Betania, entonces le dicen, Señor, nuestro hermano ya está muerto. Dice que no, vamos a donde está, a la tumba, quiten la piedra. Pero Señor, ya hiede, son 4 días los que han pasado después de su muerte. Esto nos va a causar mucha molestia y mucha incomodidad oler eso.
y a nosotros nos va a remover, decía Marta y María, esos sentimientos. Dice, quiten la piedra, y entonces le dice, Lázaro, dice a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro no podía haber hecho nada absolutamente si no llegaba Jesucristo a la puerta de la tumba y le decía, Lázaro, ven fuera. ¿Cómo salió Lázaro? Todavía enrollado completamente. Su cara, sus piernas, dice que estaba como una momia, como nosotros podemos ver o recordar como una momia, y salió. ¿Qué pasa si Lázaro dice, pero si ya tengo 4 días y abuelo mal? ¿Verdad? ¿Qué hizo Lázaro? Creyó y salió fuera. En Romanos 3, 24 y 25, una escritura que es muy importante para nosotros, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En estos 2 versículos hay muchas palabras que nos podrían parecer extrañas a nosotros, raras a nosotros, si no hemos en algún momento tomado un libro, un comentario para poder entender qué significa siendo justificados gratuitamente. El ser justificados significa que Dios nos ha declarado justos delante de Él en Cristo Jesús. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. No hay. Dice que Dios empezó a buscar en la tierra y no encontró nadie que quisiera acercarse a Dios, porque no hay justo ni aun uno. Pero en Cristo Jesús hemos sido nosotros justificados por su gracia mediante la redención. Redención implica el pago de un rescate, hermanos. La forma más fácil para que yo pueda entenderlo, que es la que a mí se me quedó, es cuando, espero que no lo tengamos que hacer en algún momento, pero la situación económica es tan difícil que tenemos que empeñar algún objeto. Probablemente el televisor de 70 pulgadas o el equipo de sonido última generación o joyas o lo que tengamos, porque nos quedamos sin plata. Y entonces vamos con los que prestan, presta fácil, no es propaganda, y dejamos nuestra prenda. Pero si usted tiene 30 días para poder recuperarla, porque si no trae ese dinero, no hay forma de que lo recupere. Si usted viene el 31 después, ya no es suyo. Nos quedamos con nosotros, se firma y ya usted deja su prenda y le dan cierta cantidad ahí. Cuando usted el día 29 logra juntar el dinero así como puede, porque no quiere perder lo que es suyo, su prenda, llega y entonces le dice, mire, aquí traigo el dinero, ¿verdad? Y entonces usted da ese dinero y vuelve a recuperar nuevamente lo que usted dejó en prenda. Eso es lo que es la redención, el pago de un rescate. Jesús en la cruz pagó el rescate por nosotros. Él fue el que por el cual nosotros fuimos rescatados. Y luego dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Propiciación es quien tomó nuestro lugar, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero sin defecto y sin mancha fue sacrificado por nosotros.
Jesucristo, el Hijo de Dios, el único, el unigénito, fue puesto en propiciación por nuestros pecados y nosotros salimos absueltos de la culpa delante de Dios. Somos libres delante de Dios. Hoy se cantaron 2 alabanzas. Estoy bien, tengo paz, decía una. Pero paz, ¿con quién? Si no estamos en paz con Dios, no podemos estar en paz nosotros mismos ni con los demás. No se puede. Esa paz es la que Dios da cuando nos reconciliamos, o Él nos reconcilia con Él, por medio de Jesucristo, por medio de ese Cordero, sin defecto y sin mancha. ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? ¿Cuál es el resultado del nuevo nacimiento, de poner nuestra fe en Cristo Jesús y en su sangre? 2 Corintios 5:17, y eso no lo sabemos todos. Ese versículo lo repetimos, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y he aquí, todas son hechas nuevas. Pero los siguientes no los sabemos de memoria. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quiénes les dio el ministerio de la reconciliación? A todos los que ya estamos reconciliados con Cristo Jesús, a los que hemos sido reconciliados. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Los que ya hemos nacido de nuevo, los que ya sabemos que Jesucristo en la cruz pagó por nosotros y hemos sido justificados delante de Dios por medio de Él, tenemos entonces este ministerio de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, y lo que tenemos que pedir es: rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si alguno acá, honestamente delante de Dios, siendo muy de veras, muy sincero en su corazón, y eso solo el Espíritu de Dios, y usted lo sabe, dice la palabra, no es nacido de nuevo, porque no ha depositado su fe en Cristo Jesús, no ha permitido que Jesús sea el centro de su vida y que usted lo reconozca no solamente como Salvador, porque eso pasa mucho, sino como Señor. Es que Él es el Señor. Ahora yo soy esclavo, no del pecado. Ahora yo soy esclavo de Cristo Jesús. Si usted no lo ha hecho en esta noche, hoy es el momento, hermano, no hermano, de reconciliarse. Hoy es el momento del nuevo nacimiento. Proverbios 16:9, una escritura que no está dentro de la lista, dice: al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Proverbios 16:9. Al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Viene el año 2020, ya dentro de pocas horas, y empezamos a hacer planes, hermanos. ¿Podemos hacerlos? Claro que sí, podemos planificar, pero le corresponde al Señor dirigir nuestros pasos. Vamos a orar en esta noche. Yo voy a orar también para que si alguno no ha nacido de nuevo, de acuerdo a lo que la Escritura dice, esta noche pueda ser para usted el principio de la eternidad con Cristo Jesús.
Dios, he escuchado tu palabra que dice, Señor, que debo de nacer de nuevo para poder reconciliarme contigo. He creído a través de mucho tiempo, he pensado que viniendo a la iglesia o portándome bien y haciendo buenas obras, o por medio del bautismo, yo me he reconciliado contigo. Pero entiendo que no es el fundamento de lo que yo debo creer para poder tener paz contigo, sino el poner mi fe en Jesús, aquel que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, el Cordero sin defecto y sin mancha, que fue sacrificado en mi lugar. Ahora, Señor, yo entiendo que necesito ser regenerado, que necesito ser justificado, que necesito ser apartado para ti. Te doy gracias porque es por medio de la fe. Y ahora los que somos nacidos de nuevo, Señor, te pedimos que si alguien hizo esa oración, podamos servirle, orientarlo, ser sus ayos para poder crecer y que nosotros también crezcamos en la nueva vida que tú nos has dado. Señor, te entregamos el año que viene, el año 2020. Es un año, Señor, de muchas expectativas como iglesia que tenemos. Es un año en donde esperamos que nuestro hermano Ricardo Enríquez pueda juntamente, Señor, con toda la congregación servirte, glorificarte, amarte cada vez más. Podamos ser testimonios, Señor, en este lugar de lo que tú estás haciendo, Señor. Y si te place a ti, Padre Santo, venir en el 2020, que estemos preparados, Señor. Los avisos que se nos están dando, Señor, a través de lo que está ocurriendo alrededor del mundo, son cosas que están escritas, Padre. No sabemos, nadie sabe, Señor, la hora. Pero pedimos que estemos preparados para cuando tú vengas, Señor, y tú regreses y nos encuentres, Señor, haciendo bien. Por esta noche, por cada uno de nosotros y nuestras familias, te damos gracias. Y te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, a ti, porque eres el único merecedor de la misma. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.